segunda, se sigue hablando de financiar al país, entregando las diferentes empresas. En este caso CNT, entregando ferrocarriles, TAME, etcétera, etcétera. Inclusive el Banco del Pichincha, aunque ahora se niega aquello y se dice, perdón, el Banco del Pacífico, aunque ahora se niega aquello y se dice que no es uno de los activos que se venderán. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el tema económico? Placer poder escucharle. Buenos días, mi querido doctor. Sí, muy buenos días, mi querido Fernando, mi querido Ramón, a nuestros amigos y a nuestras amigas de la provincia de Tungurahua, de la zona central, del país y del mundo a través de las redes sociales. Debemos manifestar que el asunto del manejo de los recursos económicos, de la macroeconomía y de la microeconomía, estuvo en manos de el anterior ministro de Economía, Richard Espinosa, Martínez. quien ya dejó establecido un marco de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Negociación que ni siquiera es de la iniciativa de él, sino del Fondo mismo Monetario Internacional. Nosotros sabemos que el Fondo Monetario Internacional no es ningún cuco, ni es lo que la izquierda revolucionaria y recontrarrevolucionaria arba escándalo y levanta polvos, sino que el Fondo Monetario Internacional es una banca internacional que hace préstamos a países en desgracia, a países en hecatombes, a países en problemas de desastre. Y hace estos préstamos en base a propuestas que vengan por parte del gobierno ecuatoriano. Propuestas mismos sabias de aquí del Ecuador no existieron en absoluto. Y por eso es que el Fondo Monetario Internacional establece sus lineamientos como lo haría toda empresa bancaria, todo Fondo Monetario Mundial, para poder garantizar lo que, en primer lugar, los recursos del Fondo Monetario Internacional, los préstamos del Banco Mundial de Desarrollo se apliquen en lo que dice la propuesta de préstamo. Por lo tanto, aquí no hay ninguna novedad entre el anterior ministro ni nada por el estilo. Se está cumpliendo lo que siempre se ha hecho, se ha desatanizado al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, al no tener una propuesta clara, concisa del gobierno, porque incluso si tuviésemos genios y sabios manejando la economía y la macroeconomía, pero sabios de veras, no sabios de la mesa cuadrada, sino sabios de veras, lo que podrían es adoptar una figura con el aval de la Asamblea Nacional para que en estos casos, considerando que nuestro país se encuentra en una grave crisis mundial, grave crisis sanitaria justificada y en un grave problema de desempleo, casi en un caos económico, se podría incluso establecer la mora, se podría establecer una especie de liberación unos 2, 3, 4, 5 años, e incluso hay algunos países en extrema pobreza que han solicitado, sin tener economistas graduados en Harvard, han solicitado uno de los acápites que establece el Fondo Monetario Internacional, que ante medidas extremas incluso hay exoneración completa, y es una especie de, si podemos llamarlo así, aporte del mundo, de la banca internacional al desarrollo de los pueblos. Pero nada de eso se ha hecho, y por eso es que ahora tenemos una especie de manejo político, porque eso nada más es manejo político, que salga Espinosa para que vaya a ocupar otro cargo público, y que entre el economista Pozo a establecer ya las mismas normativas. Es decir, es más o menos como cuando en la casa
te pasan el pan frío, y el pan cuando está frío te desencanta, entonces lo metes un ratito en el microondas y sale calientito como que nos hubiesen traído recién de la panadería. ¿Qué medidas? Lo que va a como no hubo una propuesta clara, concisa de los sabios del actual gobierno, entonces lo que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, primero, que todos los fondos, el primer desembolso, tiene que ser supervisado estrictamente por quienes manejan el Fondo Monetario Internacional, y que es para el pago de las deudas a los acreedores dentro de salud y educación. Eso no es dádiva del gobierno, aclaro, es una obligación que tienen que cumplir. Aparte de eso, la liberación de la importación de los combustibles, y también aparte de eso, se va a disminuir la carga considerado como posiblemente sueldos y salarios de los empleados públicos, y algo que existe parece muy racional del Fondo Monetario Internacional: la desaparición de una serie de instituciones. No lo dice directamente, pero lo traduce: la disminución del aparato burocrático del país. Hay un montón de instituciones que no sirven para nada, que son más bien un estorbo para el progreso del país, y que al contrario están contribuyendo a que existan más pipones y que se despilfarre el dinero que debería ser utilizado en emergencia sanitaria, en pandemia, porque todavía estamos en pandemia y posiblemente ingresamos a un rebrote y a una ola de pandemia por los casos que estamos volviendo a observar los médicos en nuestro país, mi querido Fernando. Me quedo pensando en ese tema, en que no hay medidas, en que la situación de reactivar al Ecuador económicamente nos obliga a olvidarnos de la pandemia. No, pues no hay ningún inconveniente entonces. Mientras el mundo entero vuelve a encerrarse, aquí seguimos diciendo sigan nomás. Aquí estamos diciendo que vamos a hacer la fiesta de la fruta, ya mismo mañana dicen que van a celebrar Navidad, etcétera, etcétera. Al final, el sol de noviembre, al final la gente no termina de entender que la reactivación económica es importante, pero es básica la reactivación sanitaria, que empecemos primero a estar tranquilos, a entender que el COVID no se ha ido, que sigue presente. El mundo entero lo padece, ¿no? Mi querido Fernando, es muy cierto lo que tú manifiestas. Francia, Italia, Alemania, España, Brasil ha suspendido incluso el carnaval de Río de Janeiro, que da millones de recursos al mundo. Sin embargo, a pesar de las medidas de restricción severas que se va a tomar en Europa, aquí en el Ecuador y aquí en Ambato, ya escucho que el Comité Permanente de la Fiesta de las Flores y las Frutas ya está haciendo propaganda para la realización de las fiestas de las flores y de las frutas. Ya eso me parece hasta un acto de insania, insalubridad mental. No es posible que mientras nos encontramos en una pobreza extrema, mientras muchas personas han perdido a sus familiares y otros siguen enterrando a sus familiares, mientras la economía, tanto la micro como la macroeconomía, está envuelta en préstamos internacionales, deuda externa, deuda interna, mientras el pueblo sigue pagando, ahora sí, todas las deudas que nos dieron un respiro. Ya nos están llegando del Seguro Social las coactivas, la sabiduría de los sabios de aquí del gobierno de Moreno. Ya está el Seguro Social con amenazas de coactivas a los microempresarios que nunca suspendimos el trabajo y continuamos dando atención, y en muchos de los casos atención gratuita, porque la situación era difícil para los ecuatorianos, y nosotros, muchos microempresarios de la salud, al menos no estamos cobrando como es intereses a los pacientes que regresan a los 6 meses, doctorcito, yo le quedé debiendo de esta situación. Sin embargo, ya aparecen los cobros, ya aparecen las incautaciones, ya aparece todo eso. Y a pesar de eso,
la vista y paciencia de las autoridades. Viva la fiesta de las flores y las frutas. Me parece algo soberbio. Me parece un acto ya hasta de alevosía y ventaja. No puede ser posible que en una crisis, estando en pandemia, el COVID les hemos manifestado, se encuentra agazapado como ese toro bravo en una esquina, batiendo los cascos y levantando polvo, para que cualquier despistado que se cruce o algún payasito o borracho que se vuelva a bajar de la barrera, darle contra el piso y empezar nuevamente el colapso sanitario y la emergencia sanitaria. Es un acto de irresponsabilidad solventado por las autoridades de aquí del Cantón Ambato. Es imposible que eso se dé. Y es una burla que se va a hacer la elección de las reinas, que se van a pasar, van a invertirse en carros alegóricos, por Dios, ese presupuesto que según ellos dicen no puede ser reembolsado o no puede regresar a las arcas, no sé a qué arcas tengan que regresar. Creo que basta con una resolución del Consejo Municipal o elevarlo a un organismo superior para que eso sea utilizado en la reactivación del hospital regional, en la reactivación de los hospitales, centros y subcentros de salud que están desabastecidos y que nuevamente están llenándose las unidades de cuidados intensivos. La vacuna. Entonces la situación, sí, igual, vamos a tener la posibilidad de las vacunas para marzo. Mucho cuidado también con ese tema, porque son vacunas que aún no tienen la experimentación adecuada y muchos médicos hemos protestado. ¿Por qué? Porque esas vacunas se van a experimentar en América Latina. Traen acá un buen lote de vacunas para que se experimenten y ver qué efectos indeseables y contradictorios presentan las vacunas. No tenemos insumos, no tenemos medicamentos y sin embargo aquí pensando en la fiesta de las flores y las frutas, me parece un absurdo. Y lo peor que las autoridades son tosudas y necias. Los médicos están dando un criterio y no entienden, se vuelven sordos y dicen que estamos haciendo protagonismo nosotros los médicos, que ha sido toda una mentira el COVID. Es una barbaridad, eso indigna y por eso es que de alguna forma el pueblo también tiene culpa. Mira, y nuestra cultura también, nuestra cultura media chalchalera, media jovial, hace que el otro día veía un comentario en el Facebook, en las redes sociales, veía un comentario de un señor que decía, no, ya es hora de que salgamos a las calles, de que bailemos, de que disfrutemos de la fiesta de los ambateños, de que recibamos al pueblo, de que estemos por las calles deambulando en las verbenas, que recordemos el gran desfile, la noche, el desfile nocturno, que recordemos el gran festival de las bandas internacionales, del folclore internacional. El señor está en Júpiter, creo, pues, con el perdón que le pido perdón, pero por favor, si usted tiene esa idea, al menos quédese esa idea consigo, pues, pero no lo haga, no lo difiera a las redes, porque hay muchas personas que creen que pueden hacer ya eso. Y convertir la fiesta de la fruta en una algazara y en una ridiculez de ir haciendo desfile con carros alegóricos por un barrio, luego por otro barrio, y que la gente esté alentando de sus balcones. Ya no saben qué inventarse aquí en Ambato para dilapidar el dinero que es el resultado de los impuestos y que podría ser de alguna forma utilizado en salud y en educación, mi querido Fernando. Pero bueno, hablamos de la fiesta que es en marzo. Pero imagínate tú, Sol de noviembre, 44 actos. Esto para los siguientes días. Y sobre el tema, el alcalde Javier Altamirano explicó que los eventos serán presenciales con el aforo autorizado por organismos respectivos. Imagínate, eventos presenciales con el aforo respectivo, dice, con el aforo que los organismos correspondientes determinen. Presenciales. He sido muy claro y conciso en los medios de comunicación. Me han preguntado como médico sobre la situación del COVID y me han dicho cuál es mi opinión. Vuelvo a repetir lo que nuevamente dijimos hace tiempos. Lastimosamente,
los pueblos no están manejados por las mejores personas ni personajes, que si bien es cierto, tienen un título de tercer o cuarto nivel, pero no están capacitados para ser estadistas o líderes de un pueblo y ver las necesidades del pueblo. Y que además lo que están utilizando es lo que hacían los romanos cuando había conflictos: panem et circenses, pan y circo al pueblo para entretenerle, pan y circo al pueblo para entretenerle. Sol de noviembre, ¿qué significa sol de noviembre? A mí cuando me dicen estamos celebrando, conmemorando la independencia, y yo les pregunto, ¿seguro ya nos independizamos o caímos de unas manos de un imperio a otro imperio nada más? Entonces aquí tienen que las cosas tomarse de otra manera, tomarse como se lo toma en casa. En casa, en este momento, hay austeridad. En casa, en este momento, no hay viajes a ninguna parte. En casa hacemos parrillada con 3 hermanos principales con los que vivimos en un condominio. Y nada más, y cada quien se retira a su sitio. En casa no hay compra de vehículo en este tiempo. En casa no hay cumpleaños, no hay farrón. En casa no hay baile, no hay fiesta de el rebañamiento, no hay fiesta de finados, no hay fiesta de el sol de noviembre, no hay proyección a la fiesta de las flores y las frutas, no hay viaje a Estados Unidos que estuvo programado para Navidad. Es decir, se lo tiene que usar con absoluta lógica y más que todo racionalidad. Para eso no se necesita tener los 7 lóbulos o los 4 lóbulos o los 20 lóbulos o las circunvoluciones funcionantes en el cerebro. Se necesita nada más tener sentido común. ¿Cómo es posible que en pandemia se quiera hacer esta barbarie, como se llama, crear actos públicos que en otros países se los están suspendiendo? Y claro que decimos, y muchas personas manifiestan, mi querido Fernando, y con razón relativa, la fiesta de las flores y las frutas está para febrero o marzo. Pero mire cómo es cuando la influencia científica. Brasil ha tomado el manejo de la pandemia luego de que hubieron serias críticas al gobierno, la están tomando los médicos y ellos han tomado la decisión y han solicitado a las mismas empresas de samba, y las mismas empresas de samba dicen y solicitan al gobierno que se suspenda el Carnaval de Río, porque va a ser una mortandad definitivamente, porque en otros países está rebrotando nuevamente el COVID. Pero no, acá estamos pensando en ¿cómo así? Es que ya se les vino encima también. ¿Cómo así no hablaron de la feria de finados? ¿Y cómo así aparecen todas estas situaciones en las que va a haber conglomerado, aglomeración? Dejemos en paz, celebremos a nuestros próceres, celebremos a nuestros antepasados con respeto, con consideración, haciendo de la provincia de Tungurahua una provincia de progreso, de trabajo. Con eso hagamos el sol de noviembre, creando fuentes de trabajo, hablando con las empresas, hablando con el gobierno para que cree un programa de emergencia económica para el país, para la reactivación de las empresas, yéndose. ¿Por qué no harán en vez del sol de noviembre irse un ratito a las autoridades a ver cómo se les estafa a los agricultores en las áreas marginales, de donde se trae los costales de zanahoria a $1 o $2 y acá se revende a $12, $15? ¿Cómo se trae un costal de lechugas de otro sector de nuestras áreas rurales comprándoles a $1 y aquí vienen a vender una lechuga 50 centavos de dólar y todo el costal vale $1? A eso dedíquense, y ahí sí diríamos bienvenido sol de noviembre por la activación económica. Dedíquense a hacer otras actividades, hablen con la banca privada para que no empiecen a incautar los bienes, hablen con el gobierno, todas las autoridades, vayan a manifestar que las personas que hemos creado o que tenemos microempresas ya estamos siendo amenazados con coactivas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que todas esas cosas tienen que ser bien claras. Y que ya no te reciben una factura, sino el sello de microempresa. ¿Por qué? Porque el gobierno te va a cobrar el 2% más sobre las ventas al final del año porque dice que necesita plata.
Todas esas cosas, mi querido Fernando, son las que incomodan. Y como decía Albert Einstein, manifestaba, no duele mucho la barbarie de los indecentes, sino el silencio de los decentes. Y uno de los grandes problemas es que justamente el pueblo tampoco se manifiesta. El pueblo tiene en su constitución, en su carta magna, tiene en sus normas, en sus leyes, algo que debería aplicar. La revocatoria del mandato a este grupo de inoperantes gobernantes, porque no se puede hacer otra cosa, y eso es lo que se debe promocionar. Cuando están en campaña hablan del respeto a los animalitos, que vamos a reforzar el albergue de los animalitos, y me entero el fin de semana con mucha nostalgia una carita de un animalito sacrificado, que están rescatando de la Plaza América a los animalitos que están vendiéndose. ¿Para qué? Pues para llevarles a sacrificar allá, en un lugar lapidario que fue formado con muy buena intención por un gran alcalde como fue Fernando Callejas, en el área que significa la protección de los animalitos. Pero eso sí, para otras actividades sí, bien engominados, bien peluconeados, andan diciendo y ofreciendo un montón de cosas. Ahora que cumplan, y si no cumplen, y si no están en capacidad, deberían renunciar y permitir que otras personas que son capaces, porque no creo que solamente los Illuminatis que están ahora gobernando tengan la masa encefálica con más de 1.5 centímetros de espesor, pues yo creo que eso es patrimonio de toda la humanidad. Entonces, eso indigna. Mi querido Fernando, a veces nosotros quienes hacemos periodismo científico, nos da iras, nos indigna porque somos o nos convertimos de alguna manera en los portadores de esa rabia del pueblo, de un gran porcentaje de población. Yo alguna vez he escuchado hablar a Fernando Villavicencio. Yo a veces decía, qué duro que es Fernando Villavicencio, pero ahora viendo cómo se han dado las cosas, uno dice, respiraba por herida, pues. Porque nos duele como pueblo, nos duele ver la indolencia, nos duele ver la inoperancia de las autoridades, y ciegos, sordos y mudos, porque no hacen nada. Se les da una recomendación y no escuchan, y parece que hacen a propósito lo contrario. Pero mira, tenemos problemas graves, y no solo es acá. El principal problema es el pueblo. Pregúntale a los bolivianos cómo se les ocurre volver a votar por Evo Morales. Claro, no está Evo en la papeleta, está Mesa, que era el ministro, pero y uno termina diciendo, ¿y qué nos pasa? Y ya Evo dice que ya va a regresar a Bolivia, ya dice que han recuperado la patria, porque él también tiene la misma enfermedad que Correa. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué les pasa? ¿Recuperaron la patria de quién? ¿De quién? ¿De qué? Si la señora Añez no ha estado ni un año siquiera, pues. O sea, ¿de qué recuperaron la patria? Es la pregunta. ¿Y cómo el pueblo sigue votando por sus carceleros, pues? Mi querido Fernando Ramón, he realizado un estudio sociopolítico, antropológico al respecto, en un libro que aspiro presentarlo para el mes de febrero o marzo, que se llama Psicopatología de la Política Ecuatoriana. Porque tanto los gobernantes como los que elegimos a los gobernantes parece que estamos enfermos, y bastante enfermos. Sin embargo, dentro de esta investigación, mi querido Fernando, descubrí un tema muy importante: la teoría de Galileo Galilei, para explicarlo, porque yo tampoco me explicaba, y no me explicaba hasta que leí esto, el por qué les dan contra el suelo, les golpean los gobiernos y siguen votando por ellos. O sea, no me explico. ¿Cómo es eso de Argentina? ¿Cómo es lo de Bolivia? Entonces, ahí encontré en Galileo, en el año 1600, él establece la ley del péndulo.
que es un sistema físico, los ingenieros saben, y bueno, las personas con cultura básica saben lo que es un péndulo, ese como trompito que va de un lado al otro, bajo la acción gravitatoria u otra característica física, que puede ser de elasticidad, por ejemplo, y que está constituido por ese trompito que está abajo, una cuerda hacia arriba, suspendida en una varilla, y que empieza a girar de lado a lado. Entonces, esta teoría del péndulo se aplica en varias áreas, incluso en la política y en lo emocional también, mi querido Fernando. Y ya vamos a explicar cómo es esto. Por ejemplo, Alarcón, uno de los entendidos en sociología política, dice que esta aseveración funcional establecida por Galileo Galilei coloca al conocimiento político y al accionar político sobre la trípode del poder, que es la puntita, el talento y los recursos económicos, factores económicos, sociales y políticos que se consideran los pilares que sostienen el trompito abajo, que son las fuerzas políticas. Entonces, de esta manera, se requiere de determinadas cualidades, factores, elementos que hacen que el péndulo vaya para el un lado o vayan para el otro lado en la base al poder de la República. Este movimiento pendular, en cuanto a las formas de Estado de la nación, hace que se mueva de un lado al otro. Entonces, estamos en un momento con el liberalismo, la derecha extrema. Luego este péndulo baja un ratito y viene a la socialdemocracia. Los que están un poquito, los que hablan con la derecha y los que escriben con izquierda. Y luego de la socialdemocracia va el socialismo-comunismo. Se eleva y otra vez vuelve a la derecha social, digamos, regresa a la socialdemocracia y otra vez se va a la derecha. Y en ese péndulo se pasa nuestro país. Pero ojo, En ese péndulo, ojo, sí, el pueblo. ojo, la pregunta y la preocupación es que inclusive yo creo que la ley del péndulo debe cumplirse. Pero por ejemplo en Cuba, 60 años no se cumple. En Venezuela, más de 20 años, el péndulo está detenido en un solo costado. En Ecuador, son 14 años, y vamos a seguir en el lado, sujetando más bien el péndulo. En Bolivia, casi al mismo tiempo, en Argentina, más de 10 años. Entonces, en Nicaragua, o sea, qué cantidad de tiempo, mira, o sea, ese es otro de los problemas, porque el péndulo no termina de cumplirse. Y porque además, entre comillas, pasamos de la izquierda a la misma izquierda, porque el que terminamos eligiendo también es de izquierda, entre comillas, porque no tenemos candidatos de derecha, porque los candidatos de derecha que aparecen también son izquierdosos. Entonces, ¿en qué estamos? Ese es otro de los problemas, porque torcemos el péndulo y nos vamos hasta contra las leyes físicas, pues. Claro, mi querido Fernando, es que el péndulo lo estamos estableciendo en el vacío. Cuando hay cero gravedad no hay péndulo. Y el cero gravedad implica todo lo que está sucediendo en América Latina. La mayoría de países latinoamericanos tuvieron gobiernos, y ahí se explican las variaciones, tuvieron gobiernos catalogados de izquierda, es casi rojo en el 2008 el mapa de América del Sur, o de centro izquierda también, que son los medios disimulados a la izquierda, no definidos, que marcaron una tendencia política en la región. Así fue, pues como tú manifiestas, Lula da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Bachelet. Los únicos que se excluyeron fueron Uribe y Felipe Calderón. Pero, ¿qué pasó? Del 2008 al 2015, estas cabezas visibles del socialismo siglo XXI, que no lo creyó ni el mismo creador, entendía lo que es socialismo siglo XXI, convirtieron a Cristina Fernández, Rafael Correa, Luis Ignacio Lula da Silva en la parte, en la cabeza y en los ojos más visibles del socialismo.
y empezaron a ser implicados con casos de corrupción en sus respectivos países, lo que generó una fuerte desconfianza y un descontento en la población. Lo mismo sucedió con Dilma Rousseff en la izquierda de América Latina. Nicolás Maduro, decíamos hace un momento, que generó el clásico, entre comillas, fracaso de la izquierda latinoamericana. ¿Y cuál era la alternativa? Ponerle candidatos a los otros, es decir, no pasó el péndulo, a los otros. ¿Y quiénes eran los otros? Los otros eran supuestos candidatos de derecha o de extrema derecha que tampoco les importa el pueblo, porque ahí va una propuesta que yo les quiero dar, porque estamos de un lado a otro lado y estamos, como decía Eugenio Espejo, último día de despotismo y primero de lo mismo, y estamos dando circo nada más. Es un circo que se le da al pueblo. Entonces vino Macri, luego de Macri viene también Lenín Moreno, vienen muchos actores de la derecha a reforzar un pensamiento de derecha que no contribuyó en absoluto a solucionar la crisis financiera que ya la dejaron desarrollando los izquierdosos, con un gran déficit fiscal. Entonces ahora nuevamente aparece al otro lado la Cristina Fernández, y luego el Evo Morales, y otra vez nos vamos a la izquierda. Es decir, sí está funcionando. Lo que pasa es que los actores no están solucionando los problemas de salud y educación en el país, porque les interesa que ese péndulo vaya dando teta a cada rato a cada uno de los poderes fácticos y de estos populistas. Y entonces, lastimosamente, es igualito, igual se aplica la ley del péndulo en la relación afectiva sentimental, mi querido Fernando, y yo estudiaba esto. Tú tienes una pareja, te resultó un desastre esa pareja, una estafa esta pareja. No quieres saber de esa pareja, piensas que es lo peor de esa pareja. En la ley del péndulo, en lo emocional, igual. Te separas de esa pareja, vas y consigues otra. ¿Qué resulta ser peor que la anterior? Otro desastre, otra estafa, otro fraude. Y entonces, como te ves que en el uno fue un fraude, una estafa, y en el otro también está otra estafa, otra vez el péndulo va hacia la parte media o hacia el otro lado con otro que resulta ser otra estafa. Por eso es que yo no creo. La ley del péndulo será, mi querido Fernando. Y si a veces parece no darse, es porque estamos en el vacío. Por eso hablamos de una sociedad diferente, de un movimiento que alguna vez hablaba mi gran amigo y compañero de parque. ¿Por qué digo compañero de parque? Porque en la época de la universidad yo me acostaba a leer en la Alameda y Michelena solía dar sus funciones ahí al ladito nomás. Y alguna vez hablaba de una sociedad underground. Yo alguna vez conversé con él. Y me dediqué a revisar también qué es esto de underground. Es una política que le hace falta al mundo. Underground, que significa movimiento, obra, que tiene un carácter contestatario, crítico, experimental, y que está al margen de los circuitos comerciales habituales, de la demagogia, del populismo, de esos izquierdosos ortodoxos y de esos derechosos insalubres, que lo único que les interesa es la banca. Estos derechosos que están hablando todo el día y peor es que ahora los derechosos cogen o toman pensamientos de izquierda, hablan del Che Guevara y comen con la derecha. Y los de la izquierda hablan de morir por la revolución y aprenden a vivir de la revolución. Así que yo no creo ni en derechosos ni en izquierdosos. Este mundo necesita un orden global biopolítico, que emerjan de las subjetividades juveniles, de los disidentes, fundadas en un cuidado de sí mismo, con una autoprotección. Yo no necesito que a mí me esté cuidando nadie para llegar a mi lugar de trabajo a las 7, 8, 9, ni necesito que me esté vigilando ningún capataz para que trabaje bien en mi consultorio, ni que me estén revisando mis títulos. Que se desplieguen micropolíticas culturales que busquen desafiar, subvertir significados culturales dominantes,
incluso poner en orden a los que no cumplen con el régimen de la verdad. Si tenemos gobernantes que no sirven, ineptos, hay que destituirles, hay que buscar las leyes para que se vayan a sus casas o se vayan a sus haciendas. Y eso es lo que necesitamos, micropolíticas prefigurativas de personas transparentes, de personas que tengan humanismo, altruismo. La izquierda ya no tiene cabida aquí. Ya desde que cayó el muro de Berlín, hay que decirles a estos izquierdosos, ya no tiene sentido. Hay que madurar. Yo también tenía en la universidad un discurso de izquierda, pero luego me di cuenta que no es tan cierto todo lo que se dice. Porque estos países, digamos, estos líderes llamados izquierdosos, social comunistas, se enriquecieron ellos y su familia, y el pueblo está abandonado. Clarito está Venezuela. Y ese es uno de los temas en los que quiero insistir. Quiero insistir en este tema porque, mira, tú decías hace un instante que hubo presidentes de derecha, solo estuvo Macri y Piñera, pero Piñera no pudo poner las cosas en orden en Chile y no las puede poner en orden. Y ahí estamos hablando de una sociedad underground que, entre comillas, quema iglesias. O sea, quemar 2 iglesias ya nos hace mejores seres humanos. Quemar 2 iglesias ya transforma el país, ya cambia Chile. Quemar las iglesias y hay que festejar como que hubieran ganado el campeonato mundial. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Esa es la primera pregunta. Porque tú decías hace un instante, hay que pensar en la juventud. ¿En cuál? En esta que está destruyendo todo lo que puede. En esta que quiere arrasar con todo. En esta juventud adoctrinada. Perdóname, pero que lo diga, pero yo creo que adoctrinada, ubicada en drogas, pensando en el aborto, absolutamente lejana de Dios, lejana de valores, de principios, de ética. ¿Cómo podemos confiar o esperar algo de quien destruye las cosas? Pues. Bueno, ya se está buscando tras la quema de los templos, lo cual es recriminable bajo cualquier punto de vista. Quienes somos personas civilizadas respetamos las tendencias espirituales, religiosas, identificativas de todos los seres humanos. Cada quien hace con lo suyo lo que puede, como digo, mientras no invada mi espacio. Sin embargo, se está buscando la explicación de lo que está sucediendo en Chile, pero lo que está sucediendo en Chile no es generado, sino es una lucha de poderes, es para descalificar, es para crear un caos a los gobiernos de turno y a los gobiernos seccionales. Y es para crear el clásico ejemplo de lo que está viviendo la sociedad en descomposición, el clásico Joker, que no es un underground, el clásico Joker, el Joker del payaso de la película, que es un psicópata, que es una persona con un trastorno cerebral, porque se ríe es parte de una enfermedad neurológica. Entonces, esa sociedad no. La sociedad tiene que ser respetuosa, tiene que ser integradora. La sociedad debe tener líderes que sean respetuosos, integradores, que se vayan en contra del sistema, pero utilizando la república, utilizando los valores, no el vandalismo, no el terrorismo. Eso tiene que ser recriminado, eso está para la barbarie, mi querido Fernando. Entonces, nosotros, personalmente, yo no estoy de acuerdo, y a mí me duele. No me duele siquiera por templos espirituales, sino por verdaderos monumentos arquitectónicos que representan la deificación y por lo tanto lo espiritual y la devoción. Ahí hay otras manos y otras tendencias, mi querido Fernando. Habrá que descubrir. Verás que al momento existe y ya está empezando a reaparecer la ridícula posición de las guerras por ideologías espirituales. Eso es terrible. Sucedió alguna vez en Argentina. Aquí en el país también sucedió. Tú recordarás cuando entraban a las iglesias ciertas sectas religiosas a romper los santitos. Que me perdonen, pues yo creo en la Virgencita de Agua Santa y lo digo con mucho respeto. Yo creo, y es más, oro cuando tengo que irme a baños. Y tienen que respetar mi punto de vista, sean cristianos, sean mormones, sean quien sea, así como yo respeto el punto de vista de ellos. Yo no estoy de acuerdo, mi querido Fernando, con lo que está sucediendo en Chile y con esas barbaridades. Eso no es
Eso no es de personas civilizadas, eso no es de jóvenes inconformes, eso es vandalismo, eso es terrorismo. Y es lo que nos Si bien espera, Guillermo, y es lo que nos espera desde este jueves, porque ya se convoca precisamente a aquello. Y hay que decirlo con todas las letras, porque alguien me preguntaba, ¿y qué pretenden? Tumbar al gobierno. ¿Qué pretenden? Pero si ya se va, dice, faltan 6 meses, 7 meses, claro. Pero ¿saben qué? El títere no va a sacar los votos correspondientes. El señor Pérez tampoco va a poder. Y entonces tumbemos mejor al gobierno porque eso es fijo y es seguro, le quitamos el poder y nos adueñamos de ese poder. Eso es lo que viene inmediatamente. Y el vandalismo lo tendremos el jueves en Ecuador. Y no se sabe por cuánto tiempo, porque el gobierno no logra tener la fuerza y la fortaleza para poner orden. Porque eso es lo primero que tiene que hacerse. La policía, el ejército, tienen que defender la patria y tienen que defendernos a nosotros, a los ecuatorianos. No podemos ser rehenes otra vez del 7% de la población, que es el valor del porcentual de la población indígena en el Ecuador. El 93% de la población no puede quedarse ni secuestrado ni encerrado. Y la policía, el gobierno, el ejército, tienen que salir por sus fueros obligatoriamente. Pero, o sea, llegamos a un nivel de lo absurdo en que los que vandalizaron Quito, en los que secuestraron al país, los que nos dejaron sin agua, ahora demandan por delitos de lesa humanidad. Que, o sea, no hay forma de entenderlo, yo no lo entiendo. Y mi querido Fernando, y para eso justo estamos quienes hacemos salud mental, para intentar llegar a nuestro pueblo y decirles lo que pasa con la sociedad. En algún momento el profesor Foucault hizo un experimento social y ese experimento social contenía 2 cajas con 2 grupos de ratas, cajones grandes. Un cajón grande puso a ratas con todo lo necesario, agua, comida, incluso áreas de laberinto para esparcimiento de las ratas e incluso carruseles para las ratas. Eso que se utiliza en laboratorio, que quiero que lo grafiquemos mentalmente con nuestra comunidad para entender estos procesos sociales en una caja. Y es más, se le puso música de fondo, la música que se supone actúa a nivel de la corteza cerebral, Beethoven y Mozart. Y en una caja junta, se puso la misma cepa de ratas, porque no había ninguna diferencia, con la misma edad en esa otra caja. Y en esa otra caja no se les dio alimentos, se les escaseaba el agua, no había luz porque no se les ponía unos foquitos, unas lamparitas, no había un ambientador, no habían esos juegos, había un poco de acerrín nada más botado en el suelo, no había lugares destinados específicos para sus necesidades básicas, y se golpeaba cada rato en esas cajas. En vez de darles música, habían estudiantes de la universidad que golpeaban las cajas y que hacían ruido. Se evaluó eso dentro de un mes. Y tú encontraste que en las cajas en donde había todo lo necesario, encontraron que no había muchos cambios. Aparte de que las ratas estaban gordas, pues tenían buena cantidad de alimentos y empezaron a desarrollar problemas de colesterol. Aparte de que estas ratas en esos lugares se habían reproducido normalmente, mejoraron, eso sí, el cociente intelectual en el recorrido de los laberintos. Fueron a las otras cajas y encontraron ratas muertas, mutiladas, agredidas, se habían reproducido más. Eran ratas con altos niveles de canibalismo y agresividad y violencia. Estaba destruido todo el aparataje que tenían porque del hambre se habían comido todo. Entonces, esa es la explicación. No es gratis de que los pueblos se cansen y se arrebaten, pero tampoco es justificación porque no somos ratas, pues. Tampoco es justificación, mi querido Fernando. Trato yo siempre de dar una explicación sociológica a un problema del mundo.
donde hay todas las necesidades, los pueblos van hacia arriba, pues, y no tienen que presentarse como bárbaros. Pero acá estamos con todas las necesidades, con una pobreza extrema, y aparte de eso, los populistas, los demagogos y los revolucionarios y recontra revolucionarios ya están empezando a hacer su festín, para ellos sí, para protagonismo político, para creerse los víctimas, los que reivindican al pueblo, y los mismos también que estuvieron justo conviviendo con Correa, que son algunos líderes, no me refiero al pueblo indígena, líderes de estos movimientos, líderes, que son 3 o 4 nada más, ya están metidos también en eso. ¿Para qué? Para crear el caos, porque a río revuelto se pesca salmón, y eso es lo que quieren. O sea que hay unas propuestas bien claras. Sobre todo esto, lo que sucede en Chile, lo que sucede en Argentina, tiene su causa, su motivación, pero en esas acciones no está la gente decente. En esas acciones no están los grandes líderes y los estadistas. Los grandes líderes y los estadistas están resolviendo los problemas de su cantón, de su parroquia, de su ciudad, no armando fiestas ni festines en época de pandemia, sino buscando cómo solucionar la economía de sus vecinos, cómo solucionar el agua para sus vecinos y cómo solucionar la vida y la muerte también para sus vecinos, cómo solucionar el aspecto sanitario, mi querido Fernando. Ojalá tú y yo alguna vez veamos un cambio social que no representa definitivamente la izquierda, la derecha, la banca, ni cosa por el estilo, ni los guambras reaccionarios, no, donde exista gente al servicio del pueblo, pero para eso necesitamos dar educación, porque si seguimos teniendo universidades que el CENESID sigue tomando pruebas y tenemos ya 3.500 jóvenes que no pueden ir a estudiar lo que quieren, en donde quieren, y ni siquiera pueden estudiar. Entonces, ¿qué podemos encontrar en un país donde está primando la ignorancia? Claro, pues que los vivos politiqueros sigan gobernando y acabando con el pueblo, acabando con el país y acabando con los recursos, y peor aún, acabando con los sueños de la juventud, mi querido Fernando. Y esa es la preocupación. Y lo que tú acabas de mencionar es una de las tantas verdades que nos genera una enorme preocupación. ¿Qué va a pasar? Tú decías hace un momento que lo más complejo no es lo que hagan los malos, sino el silencio de los buenos. Y aquí nos vamos a quedar en silencio 93% de la población viendo cómo nos secuestran. Porque lo que acaba de pasar en Chile se va a reproducir exactamente aquí en Ecuador este jueves. Ya vimos la semana pasada, ya hicieron un intento de tumbar una estatua, pero ¿y las autoridades? ¿Y dónde están? ¿Y dónde estuvieron? ¿Y las sanciones? Entonces, cuando tú no sancionas, cuando tú permites que hagan lo que quieran, bueno, pues lo que vamos a cosechar será seguramente destrucción, seguramente violencia, seguramente vandalismo. Y es lo que no termino de entender. ¿Cómo y qué es lo que debemos hacer los ecuatorianos al sentirnos agredidos y al ver que un Estado no nos defiende? Definitivamente los ecuatorianos debemos hacer uso de nuestras libertades que fueron ganadas por nuestros antepasados. Sí, nuestros antepasados lucharon ahí. Sí, nuestros antepasados lucharon en esas libertades para obtener las libertades que ahora tenemos. Y ahora tenemos que proteger que al menos ese mínimo de libertades, con muñequeo y titeretismo, al menos ese mínimo de libertades vayan a tener nuestros hijos y nuestros nietos. No vamos a permitir nosotros. No estamos de acuerdo con la revolución como tal, porque la revolución es desorden, caos, mortandad, muerte, sacrificio, hambre, viveza, corrupción. Nosotros queremos una república del Ecuador. Una república del Ecuador donde haya derechosos, izquierdosos, correístas, leninistas, guillermistas, fernandistas, los que sean, que nos respetemos
y que nos agarremos de las manos entre todos los personajes para sacarle a este país un país rico, eminentemente rico, como decía un compañero. ¿Qué rico será tu país? Que tanto han robado y siguen robando y hay plata para seguir robando. Un país lleno de recursos económicos que no puede ser manejado para intereses personales. Tiene que ser manejado y ojalá, Fernando, algún día nosotros veamos un poco esa respiración. Un país yendo hacia el progreso, no hacia la involución, no a la convocatoria de crear el caos, y ni siquiera es el caos por protesta, es por favorecer a estos 3 o 4 vivarachos pícaros que están de candidatos para que se vayan a las elecciones, para que luego de esa picardía se elijan como líderes adalid o próceres del 2021. Eso no lo vamos a permitir. El Ecuador ya ha madurado. El Ecuador está en un proceso de maduración. Los jóvenes estudiantes también tienen que hacer sus respectivas propuestas y protestas. No es posible que se les siga marginando y que no tengan acceso a la educación. Por eso es que ahora no saben ni quién es Maquiavelo, ni quién es Nietzsche, ni quién es Nazacota Puento, ni quién es una gran cantidad de personajes que son importantes dentro de la historia. No saben quién es Velasco Ibarra, por último aquí. No saben quién es el Mashi. Es decir, hay un desentendimiento completo. ¿Por qué? Porque los adultos también no hemos dado el mejor ejemplo y los jóvenes están retorciéndose de las iras. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad lo único que les ha hecho es marginarles, desgraciadamente. Marginarles a la mayoría. Solo a veces los hijitos de papito y mamita están estudiando en las universidades. Los demás deambulando por las calles, trabajando en lo que no quisieran y ya enterrando sus sueños de ser médico para terminar con una bendita ambulante en una de las esquinas. Seguro, Fernando, seguro que si yo vivía en esta época no hubiese entrado a la universidad. Y tal vez estaría vendiendo ahorita en una plaza, en algún mercado, en las afueras, duraznito o alguna cosa de eso. Eso no queremos para las futuras generaciones. Y estamos ya, repito, cansados de todos estos términos de izquierda, derecha, de líderes banqueros, de estos farsantes que meten cédulas que no les corresponde, de un Consejo Nacional Electoral que alcahuetea todas estas cosas, y tenemos que decir con nombres y apellidos. De aquí no tenemos empacho, nosotros no estamos para ganar votos aquí, sino estamos para decir lo que es la verdad. Y si por la verdad tenemos que ir a donde tenemos que ir, en buena hora que sea así, mi querido Fernando. Y por eso yo siempre pensé que la profesión más, las 2 profesiones sagradas que tiene la historia, las 3 profesiones sagradas que tiene la historia son médico, periodista y abogado, que es lo que fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, mi querido Fernando. Quiero agradecerte, doctor. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un gusto conversar con Guillermo Bastidas. Te envío un abrazo, un muy buen día. Gracias, mi querido Fernando. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.